Hola a todos y bienvenidos al canal Narrative Space. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y dejar un buen me gusta en el video. Hoy vamos a sumergirnos en una discusión sobre la película El Rey León de 1994. El sol naciente se derrama sobre la sabana africana, un lienzo vasto y vibrante, mientras el círculo de la vida comienza a girar de nuevo. Desde las alturas de la Roca del Rey, Rafiki, el sabio mandril, un personaje que evoca la figura del chamán ancestral, sostiene en alto a Simba, el recién nacido, primogénito del rey Mufasa y la reina Sarabi. Este es el momento fundacional, el reconocimiento de un futuro monarca. Mufasa, cuya presencia imponente recuerda a los grandes líderes de la historia, posee un entendimiento profundo del equilibrio que mantiene el reino. Él le enseña a su hijo sobre la responsabilidad, sobre cómo la luz de las estrellas son sus antepasados, vigilándolo desde el cielo. Simba, lleno de la energía indomable que uno esperaría de un joven príncipe destinado a la grandeza, es curioso y a veces imprudente. Mientras tanto, en las sombras, Scar, el hermano menor del rey, una figura marcada por el resentimiento y una envidia tan afilada como sus garras, planea su ascenso. Scar, quizás inspirado en aquellos que buscan la gloria por medios tortuosos, alberga un talento dramático innegable, aunque desperdiciado en la malicia. Él odia su posición secundaria y se siente marginado por la luz que irradia su hermano. Scar atrae a Simba a las tierras oscuras, un lugar prohibido donde las hienas, criaturas famosas por su oportunismo y su risa inquietante, acechan. Es una emboscada planificada con frialdad. Mufasa, con la nobleza de un héroe shakespeariano, interviene justo a tiempo para salvar a su hijo de la estampida orquestada. Sin embargo, la traición es consumada. Scar manipula al joven príncipe, haciéndole creer que él es el culpable de la muerte de su padre al empujarlo a la tragedia. El dolor de la pérdida y la culpa autoimpuesta obligan a Simba a huir. Desesperado, llega a un oasis lejano donde es encontrado por Timón y Pumba, un suricato y un facóquero, respectivamente. Estos dos marginados viven según una filosofía despreocupada, un himno al hedonismo momentáneo, Hakuna Matata. Su estilo de vida, simple y libre de las pesadas coronas de la responsabilidad, ofrece a Simba un refugio temporal. Simba crece en este exilio, olvidando gradualmente las duras lecciones de la Roca del Rey. Años después, ya un león adulto, Simba es un joven fuerte, aunque melancólico. El encuentro casual con Nala, su amiga de la infancia, quien ha escapado de las garras de Scar y las hienas que ahora asolan las tierras del reino, rompe su paz artificial. Ella le cuenta sobre la desolación que ha caído sobre su hogar bajo el reinado tiránico de Scar, un dictador incapaz de mantener el delicado balance ecológico. La aparición de Rafiki es el catalizador final. Samines. El viejo sabio guía a Simba de vuelta a sus raíces, recordándole quién es realmente. En un momento de profunda introspección, Simba ve el rostro de su padre en las estrellas, escuchando su voz que le recuerda su verdadero lugar. La realización golpea con la fuerza de un trueno. La grandeza no se evade, se abraza. El regreso a la Roca del Rey es dramático. Simba confronta a Scar, quien en su arrogancia revela la verdad de la muerte de Mufasa ante las debilitadas leonas. La batalla se desata, una lucha épica entre el heredero legítimo y el usurpador. Simba, utilizando la fuerza y la sabiduría aprendidas, derrota a Scar, forzándolo a enfrentar las consecuencias de sus actos ante las hienas traicionadas. Con el mal desterrado, Simba asume su legítimo trono. La lluvia cae, lavando la tierra quemada y devolviendo la fertilidad a las tierras del reino. Bajo la mirada aprobatoria de sus antepasados, Simba y Nala presentan a su propio cachorro al mundo, asegurando la continuidad del ciclo, el círculo inquebrantable de la vida que se renueva bajo un nuevo y prometedor amanecer. El joven cachorro, Simba, bajo la atenta mirada de su padre, Mufasa, absorbía las lecciones del reino. Mufasa, cuya voz resonaba con la autoridad y la serenidad de un estadista experimentado, le explicaba que el poder no era solo tomar, sino también proteger. Una filosofía que se distingue de las ambiciones puramente personales. Scar, por otro lado, interpretaba el poder como dominación. Observaba desde las sombras su intelecto agudo, que podría haberle servido para la diplomacia o la estrategia militar, se había corrompido en maquinaciones envidiosas.
El contraste entre el mentor bondadoso y el tío resentido definía gran parte de la tensión inicial. La introducción de Sasu, el mayordomo pomposo pero leal, añade una capa de comedia burocrática a la corte real, sirviendo de contrapunto al espíritu libre de Simba. Cuando Simba se aventura con Nala, su amiga y futura compañera, hacia el cementerio de elefantes, es una manifestación temprana de su rechazo a las fronteras impuestas. Allí, el encuentro con Shenzi, Banzai y Ed, las hienas, subraya la amenaza constante que pesa sobre el reino, una amenaza que Scar fomenta activamente. La tragedia en el desfiladero es narrada con una frialdad calculada por parte de Scar. Al decirle a Simba que huyera y no regresara, Scar no solo ejecuta su plan, sino que siembra una semilla de culpa tan profunda en el corazón del cachorro que lo obliga a despojarse de su propia identidad. La huida de Simba es un viaje forzoso hacia el anonimato. La vida con Timón y Pumba es una burbuja de negación. Timón, con su sarcasmo nervioso y su habilidad para improvisar. Y Pumba, con su inocencia bonachona y su apetito por los insectos, representan la antítesis de la realeza. Vivir sin consecuencias pasadas o futuras. Simba se convierte en un león fuerte, poderoso, sí, pero desaprovechado, un guerrero sin causa. Su sombra es su pasado, una carga invisible que lo mantiene alejado de la luz. Nala llega como un recordatorio vivo de lo que se perdió. Su determinación al buscar ayuda, al desafiar el peligroso reino controlado por Scar, muestra el temple de una verdadera reina. Ella no acepta la decadencia. Su confrontación con Simba sobre su cobardía es brutalmente honesta. Le recuerda que los verdaderos héroes no son aquellos que evitan el dolor, sino aquellos que lo atraviesan por el bien común. La intervención de Rafiki es crucial, no solo por su magia ancestral, sino porque obliga a Simba a confrontar su propia narrativa interna. El viento y la voz de Mufasa no son meros efectos especiales, son el eco de la responsabilidad que nunca se extingue. Simba entiende que su padre no está muerto mientras su legado perdure en él. Este despertar es un momento de catarsis que transforma al joven evasivo en el líder necesario. El enfrentamiento final es un choque de ideologías. Scar, débil por la mala gestión y la dependencia de las hienas, recurre a la manipulación final, repitiendo la mentira del desfiladero. Pero esta vez, Simba tiene la verdad y la fuerza. Al arrojar a Scar del borde, no solo se deshace del tirano, sino que se libera de la última atadura de la mentira. La subsiguiente llegada de las hienas, que se vuelven contra su líder traidor, sella el juicio de la naturaleza sobre la injusticia. La lluvia final no es solo agua, es un bálsamo para la tierra herida, el signo visible de que el orden ha sido restaurado, y el círculo, imperfecto pero persistente, vuelve a girar bajo la supervisión de su rey. El contraste entre la opulencia del amanecer de Simba y la miseria que Scar impuso al reino se hace palpable al regreso del exiliado. Scar, un rey pálido y demacrado, exhibe los síntomas de un liderazgo basado en el miedo y la explotación. Su figura, que alguna vez pudo haber aspirado a la inteligencia maquiavélica, se ha reducido a la de un déspota paranoico, cuya única estrategia es mantener a sus secuaces, las hienas, lo suficientemente temerosas como para no cuestionar su autoridad. La tierra, antes fértil y vibrante, bajo su mandato se convierte en un páramo marrón, reflejo exacto del estado de su alma. La escena del reencuentro entre Simba y Nala está cargada de una tensión no resuelta de la infancia, mezclada ahora con el peso de las responsabilidades perdidas. Nala, con sus ojos llenos de la dureza que le confirió la lucha por la supervivencia, es la personificación de la resiliencia. Ella no le ruega a Simba, lo desafía. Su amor no es ciego. Es una exigencia de grandeza. Cuando Simba intenta justificar su huida con el mantra de Hakuna Matata, ella le muestra la realidad. Mira, Simba, ¿qué hay de malo en eso? Estás a salvo. Mira cómo está el reino. Esta confrontación emocional es más dura para Simba que cualquier batalla física. Es el momento en que la comodidad autoimpuesta se desmorona ante la evidencia del deber. Rafiki, en su sabiduría errática, funge como un director de orquesta que sabe cuándo pulsar la cuerda sensible del protagonista. Su interpretación de la filosofía de la vida no es pasiva. Es un recordatorio activo de que el pasado no desaparece, sino que se integra.
El encuentro en el cielo estrellado es una inmersión en la memoria colectiva del linaje real. Mufasa no aparece como un fantasma, sino como una verdad eterna, recordándole a Simba que el temor a la repetición del dolor es lo que permite la tiranía. Este es el punto de inflexión donde el personaje de Simba deja de ser el cachorro asustado y adopta la gravedad de su herencia, una herencia que exige sacrificio, no evasión. La batalla final sobre la Roca del Rey es más que una disputa territorial, es la purga de la corrupción. Simba, físicamente imponente tras su vida en el exilio, lucha con una furia justificada. Cuando Scar, en un acto desesperado, intenta inculpar a las hienas por la muerte de Mufasa, revelando la verdad para salvar su propio pellejo, comete su error fatal. La misma mentira que lo elevó es la que lo condena. Simba, ahora con la voz potente y resonante de su padre, no solo reclama el trono, sino que restablece la jerarquía moral. El tropiezo de Scar hacia la muerte, entregado a las consecuencias de su propia traición, es un cierre dramático, una justicia poética que honra el orden natural roto. La llegada de la lluvia simboliza una purificación y un renacimiento. No es solo un cambio climático, es la señal visual de que la naturaleza aprueba el retorno del equilibrio. El león que finalmente se sienta en el trono es uno que ha conocido la duda, la culpa y el exilio, lo que hace su liderazgo más profundo y empático que el de su padre, quien nunca tuvo que enfrentar su propia sombra. La presentación del nuevo cachorro es el epílogo, el verso final de un ciclo que ha demostrado ser duro pero siempre resiliente, garantizando que el legado de Mufasa perdure, no por sangre solamente, sino por experiencia y redención. El aire en las tierras del reino, antes cargado con el olor a sequía y desorden, comienza a cambiar sutilmente. La lluvia ha sido generosa, nutriendo la tierra sedienta y haciendo brotar el verde incipiente en los rincones que Scar había dejado yermos. Simba, ahora vestido con el peso cómodo de la corona, supervisa el restablecimiento del orden. Ya no es el joven impulsivo que buscaba la aventura en lugares prohibidos, sino un rey que entiende la fragilidad del equilibrio que Mufasa le había enseñado a respetar. Su reinado se establece no solo por la fuerza de su melena, sino por la empatía ganada a través del sufrimiento. Nala, a su lado, no es simplemente una consorte, sino una consejera esencial. Su pragmatismo, forjado en la escasez, modera la nobleza a veces idealista de Simba. Juntos, implementan una gestión que reconoce las necesidades de todas las especies. Una lección aprendida de la desastrosa tiranía de Scar, donde el favor hacia un grupo, las hienas, significó la ruina para todos los demás. Timón y Pumba, honrados por su papel en el retorno del rey, aunque incómodos en el protocolo de la corte, encuentran un lugar permanente en el círculo real, demostrando que la lealtad, sin importar cuán excéntrica sea su fuente, es bienvenida. Hakuna Matata se transforma, en este nuevo contexto, no en una negación del deber, sino en un recordatorio necesario de que la alegría puede coexistir con la responsabilidad. Rafiki, habiendo cumplido su papel como puente entre el pasado y el futuro, se retira nuevamente a su árbol, satisfecho. Su trabajo es cíclico. Aparece cuando la línea de sangre necesita ser anclada a su historia, y desaparece cuando el rey ha encontrado su propia voz. Él sabe que el verdadero desafío de Simba no es defenderse de un usurpador, sino gobernar con sabiduría a través de las generaciones, lidiando con las inevitables sequías, los nacimientos y las muertes que el círculo de la vida impone. Simba mira a su cachorro recién presentado al mundo. En ese pequeño ser vibrante, ve no solo la continuación de Mufasa, sino también un espejo de su propio pasado. La inocencia despreocupada mezclada con el destino ineludible. El rey comprende que la narrativa de su vida, la huida, el exilio, la redención, no es un error en el tapiz, sino el hilo más fuerte que lo une al reino. El sol se eleva de nuevo sobre la roca del rey, y esta vez el brillo no es solo un espectáculo, sino la promesa firme de que, aunque las sombras siempre acecharán en los márgenes, el corazón del rey está firme, asegurando que el reino prospere bajo el eterno y sabio gobierno del círculo de la vida.
El peso de la corona ya no se siente como una carga ajena, sino como una extensión natural de Simba. Su melena, ahora más espesa y oscura, enmarca un rostro que ha aprendido la melancolía de la pérdida y el fervor de la victoria. Observa a su reino florecer. Los manantiales que antes brotaban tímidamente, ahora fluyen con renovada energía, y el sonido de la vida salvaje, antes opacado por el miedo, resuena con una compleja sinfonía de caza, reproducción y migración. Esta restauración ecológica es el testimonio más elocuente de su legitimidad, un logro que supera cualquier decreto real. Nala, la reina pragmática, asegura que el conocimiento antiguo no se pierda en la celebración. Ella instituye periodos de inspección a las fronteras, recordando a todos que la paz ganada con esfuerzo debe ser constantemente vigilada. Su relación con Simba es un estudio de complementariedad. Si él es el espíritu audaz que lidera las cargas, ella es la mente estratégica que planifica la sostenibilidad a largo plazo. Juntos, encarnan el ideal de un liderazgo balanceado, algo que Scar, con su visión unilateral y egoísta, nunca pudo concebir. La presencia de Timón y Pumba en la corte real es curiosamente una herramienta diplomática. Su ligereza desarma las tensiones entre los clanes más recalcitrantes, y su insistencia en disfrutar el momento presente recuerda a todos los súbditos, incluidos los leones más serios, que la vida no es solo deber, sino también el placer simple de un atardecer compartido o un festín inusual de orugas. Su amistad se convierte en un símbolo de que la aceptación trasciende las jerarquías naturales. Simba a menudo reflexiona sobre el momento en que Rafiki lo confrontó en el desierto y luego en las nubes estelares. Esa experiencia le enseñó que la evasión solo pospone el crecimiento. Ahora, cuando su propio cachorro muestra destellos de la curiosidad temeraria que una vez lo caracterizó, Simba no reacciona con la ira de Scar ni con la distancia de Mufasa. Lo hace con una comprensión paciente, recordando que el camino hacia la madurez requiere caídas bien supervisadas. Él se ha convertido en el mentor que deseaba tener en sus momentos más oscuros. Alguien que guía con la sombra del pasado como advertencia, no como castigo. La Roca del Rey se consolida como el centro de un orden restaurado. El círculo de la vida no es una ley estática, sino un diálogo constante entre la tradición y la adaptación. Simba sabe que vendrán nuevos desafíos. El clima cambiará, surgirán nuevos conflictos internos y quizás algún día un nuevo Scar brotará del resentimiento. Pero al mirar a su hijo, al sentir el aliento firme de Nala y al escuchar el coro revitalizado de su reino, entiende que la verdadera inmortalidad no reside en vivir para siempre, sino en asegurar que quienes vengan después estén mejor equipados para afrontar el sol naciente. El legado de Mufasa no está escrito en piedra, sino tejido en la fibra misma de la existencia renovada de las tierras del reino. El paso del tiempo se siente en la sabana no como un deterioro, sino como una maduración constante. Simba, ahora plenamente asentado como rey, ha comenzado a incorporar la memoria de Scar en su propia narrativa de liderazgo, no como un enemigo vencido, sino como una lección grabada a fuego sobre los peligros de la ambición desmedida y la soledad del poder malentendido. Entiende que Scar no era solo malvado, sino fundamentalmente defectuoso en su comprensión de la interconexión. Su incapacidad para el afecto genuino y su visión de las hienas como meros instrumentos desechables sellaron su destino. Nala, observando a su esposo interactuar con su hijo, percibe la profundidad de su transformación. La juventud impetuosa que había buscado desesperadamente en el exilio ha sido reemplazada por una autoridad tranquila, una que no necesita demostrarse con rugidos, sino con decisiones justas. Ella recuerda vívidamente la desesperación en sus ojos cuando ella le confrontó sobre el estado del reino, un momento que fue más peligroso para el espíritu de Simba que cualquier ataque físico. En ese desafío, ella vio no solo al león que amaba, sino al futuro del reino, y su insistencia fue un acto de fe en el potencial oculto bajo el manto de la negación. Timón y Pumba, cómodamente instalados, ofrecen el contrapunto esencial al peso de la realeza. Sus costumbres siguen siendo un alivio cómico y emocional.
Pumba, con su lealtad incondicional, representa la amistad pura, desprovista de agendas políticas o celos dinásticos. Timón, el estratega menor, utiliza su ingenio para negociar triviales disputas territoriales entre clanes de herbívoros, demostrando que incluso el lema Hakuna Matata puede aplicarse a la gestión de conflictos menores. Si no puedes arreglarlo en el momento, no te desgastes por ello. Rafiki, en sus raras apariciones, se enfoca ahora en el cachorro. El mandril no le enseña a ser un rey, sino a ser un participante activo en el círculo. Le muestra cómo las raíces de los árboles viejos alimentan a los nuevos brotes, una metáfora viva de la herencia. El sabio sabe que el mayor peligro para Simba no vendrá de afuera, sino de la complacencia que acompaña al éxito prolongado. Por eso, su presencia es un recordatorio sutil de que el rey también es un alumno perpetuo de la naturaleza. Simba, al mirar la roca del rey y sentir el viento que lleva los ecos de Mufasa, ya no busca la aprobación celestial. Ha internalizado la voz de su padre. El verdadero triunfo no es haber reclamado el trono, sino haber sobrevivido a la tentación de la autocompasión y haber abrazado la complejidad del liderazgo. El ciclo no es solo nacer y morir, es la lucha continua por mantener el equilibrio entre la alegría del presente y la deuda con el pasado. Y bajo el sol africano, el rey Simba ha demostrado que la redención es la forma más fuerte de realeza. El atardecer tiñe el horizonte de tonos carmesí y oro, un espectáculo que Simba contempla desde el borde de la roca del rey, no ya con la mirada ansiosa del heredero, sino con la serenidad del custodio. La lección fundamental que ha aprendido es que la paz es una labor constante, no un estado final. La manada se ha vuelto más fuerte, no por haber replicado ciegamente las enseñanzas de Mufasa, sino por haber integrado la experiencia del desastre. Las tormentas, tanto climáticas como políticas, ya no toman por sorpresa a los habitantes del reino. Hay una planificación que se extiende más allá del ciclo de lluvias inmediato. Nala, en su papel de reina, ha impulsado una red de comunicación entre las diferentes manadas del territorio, estableciendo un sistema de alerta temprana que previene la escasez localizada, un problema que Scar ignoró catastróficamente al concentrar todos los recursos en torno a la roca y sus aliados hienas. Esta visión expansiva y colaborativa es el sello distintivo del reinado de Simba. Él ha entendido que el poder, como el río, debe fluir y nutrir todos los afluentes para no estancarse y pudrirse. Timón y Pumba, aunque todavía se deleitan con sus banquetes de bichos, han asumido roles semioficiales como embajadores del buen ánimo. Su influencia reside en su capacidad para desarmar la tensión social con una broma oportuna. Hay historias entre los jóvenes cachorros sobre cómo Pumba una vez hizo reír a un elefante enfadado, logrando que compartiera una ruta de pastoreo vital, algo que la diplomacia formal no habría conseguido. Su filosofía, vista desde la perspectiva de un reino estable, se convierte en un bálsamo necesario contra la rigidez de la tradición. Simba a veces se encuentra en un silencio reflexivo, no atormentado por la culpa, sino meditando sobre el costo de la verdad. Se pregunta si Scar alguna vez conoció esa quietud, ese momento de conexión sin necesidad de manipular o dominar. La respuesta siempre es no, lo que refuerza su convicción. La autenticidad emocional, aunque vulnerable, es la armadura más resistente. El recuerdo de Mufasa es ahora una brújula interna. La voz que lo guió en las estrellas le recuerda la responsabilidad, pero Simba añade su propia nota, la empatía forjada en el exilio. Cuando el cachorro de Simba se aventura demasiado lejos, el rey no envía a Zazu con sermones, sino que se lanza él mismo, no con furia, sino con una velocidad controlada. Al encontrar a su hijo, simplemente se sienta a su lado, compartiendo el silencio y observando el horizonte juntos. Es una lección práctica, demostrando que estar presente es más poderoso que cualquier rugido de autoridad. El círculo de la vida, al final, se trata de la transferencia generacional no solo de poder, sino de método y sentimiento. El sol se pone, y en el rostro del rey Simba ya no hay sombras del pasado.
solo la luz firme de un futuro ganado con esfuerzo y autoconocimiento. El ciclo de las estaciones continúa su marcha, y con cada año que pasa, la memoria del reinado de Scar se difumina en las tierras del reino, convirtiéndose en un mito sombrío contado a los cachorros para inculcarles el valor del equilibrio. Simba, al contemplar la extensión de su dominio, siente una profunda gratitud por la lección de su propia imperfección. Su reinado se ha cimentado sobre el reconocimiento de que el liderazgo no es una perfección heredada, sino una mejora continua impulsada por los errores vividos. Nala, la reina que nunca temió decir la verdad incómoda, sigue siendo el ancla de Simba. Su sabiduría práctica se ha centrado en la preservación del conocimiento ecológico entre los jóvenes. Ella organiza encuentros donde los ancianos de diferentes especies comparten sus patrones migratorios y hábitos de pastoreo, asegurando que la próxima generación de leones no caiga en la arrogancia de creer que solo su perspectiva es válida. Esta red de sabiduría interconectada es el verdadero poder de su corte, mucho más resistente que cualquier ejército. Timón y Pumba han ascendido a un estatus casi legendario. A pesar de sus hábitos poco reales, Timón continúa quejándose de la calidad de la seda de sus camas reales y Pumba accidentalmente se come las flores más raras del jardín real. Son los embajadores de la autenticidad. Su persistencia en vivir sin remordimientos sirve como un recordatorio constante para Simba y Nala. Es vital celebrar las pequeñas victorias y no permitir que la gravedad del trono aplaste el espíritu. Sus ocasionales viajes a territorios lejanos, con el pretexto de buscar nuevos sabores de insectos, sirven en realidad como misiones de reconocimiento no oficiales, aportando inteligencia sobre los movimientos de otras comunidades. Simba, en su madurez, frecuentemente se permite momentos de introspección en solitario, lejos del bullicio de la corte. En estos instantes, no busca visiones estelares, sino que simplemente escucha el sonido del viento moviéndose a través de la hierba alta. Ha aprendido que Mufasa no necesita hablarle. Su legado se manifiesta en las decisiones correctas que Simba toma instintivamente. El rey ha madurado hasta el punto en que el respeto que inspira no proviene de su linaje, sino de la evidencia palpable de su cuidado por cada criatura bajo su mando. Al ver a su hijo, ahora un joven león curioso, Simba no siente la necesidad de protegerlo de todo peligro, sino de equiparlo para enfrentarlo. Lo lleva a los límites del reino, no para mostrarle poder, sino para mostrarle fragilidad. Un pequeño brote luchando por la luz en la sombra de una roca, una gacela herida que está siendo asistida por un buitre que ha esperado pacientemente su momento, respetando el lento proceso de la vida. Es la enseñanza de la paciencia y la aceptación de que el final de una vida es el sustento de otra. El círculo, en su entendimiento final, no es solo sobre la vida y la muerte, sino sobre la incesante y hermosa interdependencia, un concepto que Simba, el rey redimido, defiende con cada fibra de su ser. El sol se alza y el reinado de Simba se ha fundido con la propia tierra. Ya no es el rey que rehizo el reino, sino el rey que lo sostiene, una presencia tan fundamental como las antiguas acacias que salpican la llanura. Su melena, ahora salpicada de hebras grises, es un mapa de las batallas libradas y ganadas, internas y externas. La energía de juventud ha sido reemplazada por una gravedad serena. Su rugido es menos una proclamación de poder y más una afirmación de permanencia. Nala, al su lado, personifica la continuidad. Su figura es ágil y fuerte. Ha demostrado que una reina no solo debe engendrar herederos, sino también asegurar la prosperidad de su pueblo mediante la previsión. Ella es la arquitecta de la política social del reino, asegurando que las provisiones sean equitativas. Una lección aprendida del caos de la hambruna causada por Scar. Cuando caminan juntos al amanecer, la manada los ve como una unidad simbiótica, el perfecto equilibrio entre la audacia y la prudencia. Timón y Pumba, ahora ancianos en su propia manera despreocupada, se han convertido en las leyendas vivientes del reino. Se les permite cierta licencia poética en su comportamiento, ya que su servicio más grande fue romper el ciclo de la culpa de Simba.
Timón, con su sabiduría de superviviente callejero, a menudo le recuerda a Simba, con un guiño, que incluso los reyes necesitan un descanso ocasional de la solemnidad. Pumba sigue siendo la encarnación de la bondad simple. Su afecto incondicional por Simba es un testimonio del poder sanador de la amistad genuina, esa que no juzga el pasado, sino que celebra el presente. Simba, a menudo en los momentos tranquilos antes de las reuniones del consejo, revisita mentalmente su encuentro con Rafiki. El mandril, casi una sombra en sus últimos años, le enseñó que la sabiduría no es acumular conocimiento, sino desechar lo innecesario. Simba ha desechado la necesidad de justificar su regreso, la necesidad de probarse a sí mismo. El recuerdo de Mufasa se ha suavizado. Ya no es una voz de exigencia, sino un sentimiento de orgullo compartido. El rey entiende que su padre no le dio la vida, sino la oportunidad de vivirla auténticamente. El heredero, ahora un joven león fuerte, asume gradualmente las responsabilidades. Simba lo lleva a observar los bordes del desierto, las cicatrices de la era Scar, no para infundir miedo, sino para mostrar la resiliencia de la naturaleza. Le muestra cómo incluso donde todo parecía muerto, una brizna de hierba alimentada por las lluvias redentoras vuelve a aferrarse a la vida. Este es el último gran acto de enseñanza de Simba. La vida se trata de la tenacidad silenciosa, no de la gloria ruidosa. El círculo de la vida, bajo el gobierno de Simba, se revela no como una cadena inmutable, sino como una danza continua entre la memoria y la innovación. El reino no está estancado en la gloria del pasado, sino que evoluciona con la sabiduría de lo que estuvo a punto de perderse. Cuando Simba finalmente se retira a descansar bajo la sombra protectora de la roca, sabiendo que su linaje está seguro, entiende que su mayor victoria fue haber elegido vivir plenamente, habiendo confrontado y abrazado la oscuridad que amenazó con consumirlo todo. El tiempo se ha convertido en un río suave bajo el reinado de Simba, un flujo constante que nutre sin erosionar. El rey anciano observa la sabana con una perspectiva que solo la experiencia prolongada otorga. Las arrugas alrededor de sus ojos no son marcas de preocupación, sino de haber mirado fijamente el horizonte durante demasiadas amaneceres, asegurándose de que la luz alcanzara a todos. Su melena ya no es solo oscura, sino moteada de plateado, un testimonio visual de su longevidad y la estabilidad que ha forjado. Nala, cuya presencia es un pilar de calma, ha supervisado la integración de la historia del reino en el currículo educativo de los cachorros. Ella insiste en que la historia de Scar no se borre, sino que se estudie como un caso de patología política, el peligro del aislamiento y el resentimiento no gestionado. Su pragmatismo asegura que la manada sea autosuficiente y no dependa únicamente de la fuerza bruta, sino de la inteligencia adaptativa. La pareja real simboliza la madurez de la realeza, poder ejercido con humildad y comprensión profunda de la fragilidad de la existencia. Timón y Pumba han alcanzado el estatus de patriarcas honorarios. Su filosofía de vida, ahora vista con una ternura casi mítica. Se dice que sus siestas bajo el sol son tan profundas que a veces parecen estar meditando sobre el infinito. Su amistad con Simba es el recordatorio constante de que las conexiones más importantes a menudo se forjan fuera de los círculos de poder tradicionales. Incluso Sasu, el orgulloso Kalao, ha suavizado sus maneras, reconociendo que la espontaneidad de Timón y Pumba a veces aporta más soluciones que sus propios informes detallados y excesivamente cautelosos. Simba, en sus reflexiones tardías, ya no siente la necesidad de interactuar con los espíritus del pasado. Ha llegado a un entendimiento pacífico. El legado se manifiesta en el presente. Ya no busca la aprobación de Mufasa, pues siente que ha cumplido con la promesa que le hizo al huir del desfiladero. La redención, se da cuenta, no es un evento singular, sino la suma de miles de días de gobierno justo. La sombra de Scar se ha disipado por completo, reemplazada por la luz tangible del bienestar de su pueblo. Su heredero, el joven príncipe, ahora es un león robusto y reflexivo. Simba lo lleva al punto más alto de la roca, y en lugar de hablar de leyes, habla de observación. Le enseña a leer el comportamiento de las nubes,
a escuchar el cambio en el viento, a entender que el liderazgo es fundamentalmente una forma de meteorología social. El rey muestra al joven cómo la tierra respira, cómo cada ciclo, incluso el de la depredación, tiene su ritmo justo y necesario. El círculo de la vida, para Simba, es ahora la confirmación de que la vida persiste a pesar de todo dolor. No es una rueda que gira mecánicamente, sino una red viva de interdependencia que debe ser alimentada con cuidado y respeto. Al observar la sabana bajo un cielo despejado, el rey Simba, el fugitivo redimido, sabe que ha completado su viaje. Ha pasado de ser el rey temeroso a ser la leyenda sabia, un monarca cuya historia se convertirá en el cimiento inamovible sobre el cual florecerán las incontables generaciones venideras. El crepúsculo eterno de la sabana envuelve a Simba en un manto de paz merecida. Su respiración es pausada, profunda, el ritmo calmado de un corazón que ha conocido el caos y ha elegido la armonía. La roca del rey ya no es solo un trono físico, sino un lugar de memoria y testamento. Los años han pulido sus aristas, convirtiendo la aspereza del poder en una suavidad gobernante. Nala, su eterna compañera, a menudo se queda a su lado en estas horas quietas. Ella ve en él la culminación de un viaje épico, el cachorro asustado que regresó convertido en el faro de su gente. Su colaboración se ha vuelto casi telepática. Las decisiones importantes ya no necesitan largas deliberaciones, sino un cruce de miradas que valida la sabiduría del otro. Ella es la guardiana de la memoria viva de la lucha, asegurándose de que la complacencia nunca se asiente en el palacio. Timón y Pumba, a pesar de su avanzada edad, siguen siendo los espíritus libres del reino. Si bien sus días de largas carreras y aventuras se han reducido, su influencia cultural es inmensa. Sus ocurrencias son ahora proverbios populares, y el Hakuna Matata se ha transformado irónicamente en una aceptación estoica del destino, despojada de su hedonismo inicial. Son el recordatorio constante de que la vida, incluso la más regia, debe tener momentos de ligereza absoluta. Simba, ahora un león en el cenit de su sabiduría, entiende que su mayor contribución no fue derrotar a Scar, sino demostrar que es posible sanar. La tierra sana, los árboles crecen y la manada se multiplica, todo bajo el principio de que la responsabilidad es el único camino hacia la verdadera libertad. Él ya no siente la presión de emular a Mufasa. Su propio camino, marcado por el exilio y la redención, es el que le confiere autoridad. El joven príncipe, ahora un líder en formación, ya no teme las preguntas difíciles. Simba lo ha guiado a través de los desafíos más sutiles: la gestión de los recursos hídricos durante una sequía menor, la mediación en disputas territoriales complejas con clanes vecinos que respetan la nueva diplomacia del reino. El aprendizaje se centra en la sutileza, en cómo preservar la vida sin sofocarla con excesiva intervención. Al mirar hacia el horizonte, donde el sol se hunde en tonos que solo África puede conjurar, Simba no ve un final, sino la promesa de un nuevo día. El círculo de la vida es, para él, el ciclo de la gratitud. Gratitud por la lección de Scar, por el refugio de Timón y Pumba, por la fe inquebrantable de Nala y por la voz silenciosa de su padre. El rey anciano se levanta y su silueta recortada contra el cielo es la encarnación de la rectitud. Un líder que comprendió que la verdadera realeza reside en el servicio humilde a lo que es más grande que uno mismo. El aire se vuelve fresco con el peso de la noche que se cierne sobre la roca del rey, y Simba, ya no un rey, sino un patriarca venerado, se mueve con una lentitud deliberada, cada paso medido. Su melena, una vez un torrente oscuro, es ahora un halo plateado y blanco, un signo visible de su larga vigilia sobre su reino. La necesidad de demostrar o de justificarse ha desaparecido por completo. Su autoridad emana de la quietud de su ser, de la certeza de que ha cumplido con su destino con integridad. Nala, envejecida con gracia y fortaleza indomable, lo acompaña en su paseo ritual. Sus ojos dorados, aunque menos brillantes por el paso de las décadas, contienen una sabiduría que supera la visión de cualquier joven. Ella ha sido su memoria lúcida,
el recordatorio constante de la promesa que se hicieron en la desolación. Su amor es la prueba tangible de que la lealtad y la verdad son los cimientos más duraderos para cualquier legado. En sus interacciones no hay fuego juvenil, sino la profunda resonancia de dos almas que han navegado juntas las tormentas más feroces. Timón y Pumba, ahora casi tan ancianos como el propio Simba, pasan sus días en una cómoda semijubilación, dedicados a la enseñanza de la filosofía de la siesta oportuna. Se les permite dormir bajo la sombra más fresca de la roca, y sus historias sobre las aventuras en el exilio son las favoritas de los cachorros más pequeños. Su legado es el de la redención de la amistad, la capacidad de ofrecer consuelo sin exigir nada a cambio. A veces, Simba los observa y una sonrisa genuina, libre de toda ironía, se dibuja en su rostro, reconociendo que ellos le enseñaron a existir antes de que aprendiera a gobernar. Simba, al mirar a su hijo, ahora el rey indiscutible, siente una mezcla de melancolía y triunfo puro. El sucesor, formado bajo la sombra de la experiencia y no bajo el peso de la tiranía, es fuerte, pero con una melancolía que su propio padre, Mufasa, nunca conoció. La melancolía del que sabe lo fácil que es caer. El último consejo de Simba no es sobre la caza o la defensa, sino sobre la necesidad de escuchar el silencio. El trueno te avisará del peligro, hijo, pero el silencio te dirá dónde te equivocaste. El recuerdo de Rafiki se ha desvanecido en la niebla del tiempo, pero su influencia perdura en la aceptación del misterio. Simba comprende que el círculo de la vida no es una rueda, sino un tejido complejo donde el hilo oscuro de Scar y el hilo luminoso de su propio error son tan necesarios como el hilo dorado de Mufasa. El rey redimido ha cerrado el ciclo personal. No huyó de su sombra, sino que la abrazó, la comprendió y la transformó en la base de su sabiduría. Al caer la noche final para él, Simba no teme la oscuridad. Se acuesta cerca de Nala y su respiración se hace más ligera, más parecida al susurro del viento a través de las praderas doradas. Su espíritu, liberado del cuerpo cansado, no asciende a las estrellas para ser visto, sino que se disuelve en el aire, convirtiéndose en parte del aliento que mantiene vivo a su reino. El gran rey Simba se ha fundido en la tierra que juró proteger, completando la lección suprema. El verdadero poder reside en saber cuándo ceder el paso, y la inmortalidad se encuentra en el bienestar continuo de aquellos que quedan atrás. El aire se espesa con la quietud reverente que acompaña la partida de un gran monarca. La roca del rey, bañada por la luz fría de la luna, parece absorber el último aliento de Simba. El sucesor, ahora el rey, permanece junto al cuerpo inerte de su padre, no con la desesperación histérica de un cachorro perdido, sino con la solemnidad de quien comprende el profundo peso de la transferencia. La melena del joven rey, ya con tintes oscuros y densos, parece pesarle ligeramente más en este momento de soledad silenciosa. Nala, la reina viuda, se acerca con una dignidad austera. Sus ojos, sin lágrimas desbordantes, reflejan la aceptación madura de la naturaleza cíclica que su esposo defendió toda su vida. Ella se posiciona ligeramente detrás del nuevo rey, un gesto sutil de apoyo y soberanía compartida. Su mano se posa gentilmente sobre el hombro del sucesor, un ancla de pragmatismo en medio del duelo regio. Ella sabe que, aunque la pérdida es inmensa, el reino ya está blindado contra el regreso de la tiranía gracias a la dura educación que Simba les proporcionó a todos. Timón y Pumba están presentes, pero su habitual algarabía ha cesado. Timón, con una rara expresión de solemnidad, se apoya pesadamente sobre Pumba. El jabalí, por su parte, emite un suave y constante gemido bajo, un lamento animal que rompe el silencio formal. Para ellos, la pérdida de Simba no es solo la pérdida de un rey, sino la disolución de su ancla moral. La prueba de que incluso el Hakuna Matata más sincero debe, en última instancia, enfrentar la realidad de la pérdida. Su dolor es puro, desprovisto de política o protocolo, el duelo de amigos verdaderos. Rafiki aparece una última vez, no para dirigir una ceremonia, sino para ser testigo. Se sitúa en una cornisa alta, sus ojos hundidos observando el ritual silencioso.
No hay más pronósticos ni visiones estelares. El mandril asiente lentamente, reconociendo que el ciclo está completo. Simba no solo heredó el trono, sino que completó la lección que Mufasa no pudo terminar: enfrentar la propia sombra y salir transformado. Rafiki se retira sin una palabra, su trabajo finalizado. La verdad ha sido integrada en el tejido del reino. El nuevo rey se vuelve hacia la manada congregada. Su voz, que hereda la resonancia profunda de su padre, pero matizada con la cautela de Simba, resuena sobre la llanura. No habla del pasado glorioso, sino del futuro inmediato. Habla de la cosecha, de la seguridad de las crías, de la vigilancia continua. Su liderazgo no se basa en el recuerdo de la grandeza heroica, sino en la experiencia compartida del sufrimiento y la reconstrucción. El trono está ocupado, pero la verdadera corona es la responsabilidad asumida. Mientras el sol se eleva, no con la explosión triunfal de la coronación de Simba, sino con una luz suave y constante, el cuerpo del antiguo rey es llevado a su lugar de descanso final, lejos de la roca, entre las praderas que él restauró. El reino respira. El círculo de la vida ha demostrado su ineludible verdad. La vida continúa, más rica y más sabia por la brecha que se ha abierto. La herencia de Simba no son sus logros, sino la lección viviente de que la redención es el acto más noble de la realeza. El ciclo de la vida, concepto central que vertebra la majestuosa narrativa de El Rey León, resuena con una atemporalidad que trasciende la animación para tocar fibras profundas de la experiencia humana. La cinta de 1994, más allá de su deslumbrante animación y su banda sonora icónica, se erige como un profundo estudio sobre la responsabilidad, el duelo y el verdadero significado del liderazgo. La introducción, con el amanecer sobre las praderas, establece un tono casi shakespeariano. Mufasa, la figura paterna arquetípica, encarna el monarca ideal, un líder que comprende la interconexión de su reino, un concepto que resuena con las antiguas nociones de la realeza africana y la sabiduría ecológica. Su enseñanza a Simba sobre el equilibrio entre dar y tomar es crucial. Mufasa, en la voz y presencia que evoca James Earl Jones, proyecta una autoridad calmada, cimentada no en el miedo, sino en el respeto ganado a través de la justicia y la empatía. La sombra de la tragedia, sin embargo, acecha. La ambición desenfrenada de Scar, magistralmente interpretado por Jeremy Irons, es el motor de la disrupción. Scar representa el resentimiento intelectualizado, el talento desperdiciado por la falta de virtud. Su personaje, con ecos del Yago de Otelo o incluso de figuras históricas resentidas que ven el poder como un derecho inherentemente propio, introduce el tema de la tiranía fratricida, un tropo tan antiguo como la literatura misma. La muerte de Mufasa no es solo un punto de inflexión narrativo, es la fractura del orden natural. La subsiguiente manipulación psicológica ejercida por Scar sobre el joven Simba es un estudio de caso sobre la culpa y el exilio autoimpuesto. Simba, al huir, encarna la negación del destino. Su encuentro con Timón y Pumba en el oasis selvático marca una pausa necesaria en la epopeya. La filosofía del Hakuna Matata, sin preocupaciones, es una forma de anestesia, una evasión temporal de la dolorosa realidad de la herencia real. Es interesante notar cómo esta fase de hedonismo controlado permite a Simba madurar lejos de la presión directa del trono, un periodo de incubación vital, aunque improductivo en términos de liderazgo. El regreso de Nala, trayendo consigo la evidencia palpable del deterioro de las tierras del reino bajo la gestión negligente de Scar, funciona como el llamado a la aventura que Simba había ignorado. La intervención de Rafiki, el chamán sabio y enigmático, es el catalizador final. Rafiki, cuyo diseño recuerda a figuras de misticismo africano, no ofrece respuestas fáciles, sino verdades incómodas. Su diálogo con Simba sobre el pasado y el futuro es la clave del arco del protagonista. Reconocer que el pasado no se puede borrar, sino que debe guiar las acciones presentes. La resolución de la película en La Roca del Rey es un enfrentamiento no solo físico, sino ideológico. Simba debe reconciliar al niño asustado que huyó con el rey responsable que debe ser. La revelación de la verdad sobre Mufasa fuerza a Simba a aceptar su identidad.
El clímax, con la confrontación final entre los hermanos, subraya la diferencia esencial entre el liderazgo basado en el respeto y el basado en la manipulación. Scar sucumbe no solo a la fuerza física, sino a la lógica de su propia maldad. Al intentar culpar a otros, revela su traición. El ciclo se cierra cuando Simba, al ascender al trono y recibir a su propio cachorro, acepta la continuidad. La lluvia purificadora simboliza la renovación y el restablecimiento del orden ecológico y moral. La película, inspirada en parte por el teatro isabelino y elementos de la historia de Moisés, logra sintetizar estos temas épicos en una narrativa accesible, demostrando que la verdadera fortaleza de un líder no reside en su poder innato, sino en su disposición a afrontar las sombras de su pasado y a servir al bien común, un eco constante de las responsabilidades ineludibles que conlleva la corona. La banda sonora, compuesta por Hans Zimmer, actúa como el pulso emocional del film, elevando cada escena a una dimensión operística. Los arreglos orquestales, imbuidos de ritmos tribales y coros poderosos, no son meros acompañamientos, son la voz colectiva de la sabana. La música subraya la conexión intrínseca entre los personajes y su entorno, algo que Zimmer ha demostrado dominar a lo largo de su carrera, creando paisajes sonoros inmersivos, ya sea en la tensión de Gladiator o en la épica de Dune. En El Rey León, cada nota subraya la gravedad de la sucesión real. El personaje de Scar merece un análisis más profundo en términos de su ejecución dramática. Jeremy Irons aportó a Scar una sofisticación casi lánguida, un cinismo mordaz que lo hacía infinitamente más interesante que un villano puramente físico. Su monólogo interno, su resentimiento por no ser el elegido, se alimenta de una inteligencia frustrada. No es simplemente envidioso. Es un intelectual resentido que cree merecer el poder por su astucia superior, despreciando la virtud simple de Mufasa. Esta complejidad psicológica es lo que permite que su caída, aunque trágica, se sienta inevitable, producto de su propia toxicidad interna, que, irónicamente, termina consumiendo el reino que tanto anhelaba controlar. En contraste, las hienas, Shenzi, Banzai y Ed son la representación bruta de la anarquía y la falta de visión. Son las fuerzas destructivas que Scar emplea, la plebe descontenta a la que promete prosperidad, pero que solo recibe el caos. La dinámica entre Scar y las hienas ilustra cómo el liderazgo corrupto siempre depende de elementos externos, carentes de la visión necesaria para construir algo duradero. Cuando Scar pierde el control, estas fuerzas se vuelven contra él, demostrando que el poder basado en el miedo y el resentimiento es inherentemente inestable. La evolución de Nala es fundamental, aunque a menudo eclipsada por el viaje de Simba. Ella representa la realidad exterior, la voz de la razón y la comunidad que no se doblega ante la desesperación. Ella es la que busca activamente una solución cuando Simba se esconde. Su determinación al regresar para despertar a Simba es un acto de amor y deber cívico. Las voces de las actrices que le dieron vida. En la versión original, por ejemplo, la madurez de Moira Kelly, proyectan una fuerza tranquila, recordando a Simba y al público que el deber no desaparece solo porque uno elija ignorarlo. Rafiki, con su aparente locura y sus métodos poco convencionales, encarna la sabiduría oral y la conexión con lo ancestral. Su papel como guía espiritual, que obliga a Simba a confrontar el reflejo de su padre en las estrellas, es profundamente metafórico. No le da la respuesta, le proporciona la herramienta para encontrarla dentro de sí mismo. Esta interacción destaca la idea de que el liderazgo verdadero es un descubrimiento interno, no una imposición externa. La catarsis de Simba al aceptar el legado de Mufasa, yo soy mi padre, es el momento en que deja de ser un fugitivo para convertirse en el heredero legítimo, listo para enfrentar la sequía moral que Scar ha impuesto. El acto final de restaurar la fertilidad a las tierras del reino es la prueba palpable de que el nuevo rey comprende verdaderamente el ciclo de la vida. La paleta emocional de la película se construye sobre la dicotomía entre la calidez protectora del hogar y el frío paralizante del trauma. El exilio de Simba está marcado por una paleta de colores más saturados y tropicales en la selva, un falso paraíso que, si bien lo protege físicamente, lo aísla moralmente de su herencia.
Timón y Pumba, con su ingenio ligero y su despreocupación perpetua, son figuras cruciales en este interludio. Nathan Lane y Ernie Sabella, al dar voz a esta pareja dispareja, inyectan un humor necesario que aligera la densidad dramática, sirviendo como contrapunto cómico a la seriedad del destino real. Su amistad se basa en la aceptación incondicional, algo que Simba, plagado de culpa, no pudo encontrar en el miedo ni en la responsabilidad. Ellos le enseñan a existir en el presente, aunque esa existencia se revele insuficiente ante la magnitud de su herencia. La figura de Sarabi, la reina silenciada durante el reinado de Scar, merece una mención especial como símbolo de la dignidad resiliente. Aunque su tiempo en pantalla es limitado, su estoicismo durante las asambleas opresivas, su negación a someterse completamente al nuevo orden tiránico, comunica una fuerza moral inquebrantable. Ella es la guardiana silenciosa de la verdad y la memoria del rey caído. Su sufrimiento, junto con el del reino agotado por la explotación, es la evidencia visual del fracaso del liderazgo basado en el egoísmo. El diseño de producción y la dirección artística son fundamentales para sostener esta alegoría. Las tierras del reino bajo Mufasa son representadas con una luz dorada y abundante, un ecosistema vibrante donde cada criatura tiene su lugar. Tras la tragedia, la paleta se torna cenicienta, dominada por tonos marrones y grises opacos, reflejando la esterilidad impuesta por Scar y las hienas. Esta transformación visual es una narración en sí misma. El caos ambiental es un espejo del caos moral y político. El momento cumbre, la revelación en la roca del rey, es teatralmente perfecto. Cuando Scar, acorralado, confiesa involuntariamente su crimen ante la presión de Simba y la desesperación de las hienas, se produce una inversión de roles que recuerda a las tragedias clásicas. La verdad, una vez liberada, es más poderosa que cualquier mentira sostenida. Simba no solo derrota a Scar físicamente, desmantela la estructura de miedo y engaño que sostenía su usurpación. La escena final, con el retorno de la fertilidad y la celebración comunal, no solo clausura la historia de un personaje, sino que reafirma la tesis central del film. El liderazgo auténtico implica una deuda con el pasado, una responsabilidad con el presente y una promesa hacia el futuro, todo ello contenido en el incesante y majestuoso fluir del ciclo de la vida. El peso emocional del exilio de Simba se acentúa por la naturaleza de su escape. No es un acto de valentía, sino de terror inducido. Su inocencia se rompe brutalmente, y la culpa funciona como una cadena invisible que lo ata a la selva. La vitalidad de la amistad con Timón y Pumba, si bien sana superficialmente las heridas, impide el crecimiento necesario para enfrentar su herencia. Estos dos personajes, brillantes en su capacidad para ofrecer un escape hedonista, son un recordatorio constante de lo que Simba está evitando ser. Su introducción al modo de vida despreocupado es un bálsamo para el niño traumatizado, pero un obstáculo para el futuro rey. La energía cómica y a menudo exagerada de sus voces contrasta con la gravedad del drama que se desarrolla en las tierras del reino. En el otro extremo del espectro moral, la figura de Scar se consolida como un maestro de la manipulación emocional. Su vestuario y su andar, más refinados que los de sus parientes felinos, sugieren una superioridad intelectual que utiliza para justificar su tiranía. Su ambición no es la de un constructor, sino la de un parásito. Su interés en el reino es puramente extractivo, lo que se refleja en la tierra reseca y moribunda. La actuación de Irons dota a Scar de una elocuencia que hace que sus mentiras sean seductoras. Él no solo quiere el trono, quiere la validación de que es más inteligente que Mufasa, a quien veía como un líder noble pero simple. La resonancia de Mufasa en la memoria de Simba es la verdadera fuerza motriz de la trama. James Earl Jones imprimió en el personaje una solemnidad que se extiende más allá de su presencia física. Mufasa se convierte en un ideal, una estrella guía. Cuando Rafiki lo invoca, no es tanto una aparición espectral como una materialización del deber moral que Simba ha reprimido. El secreto del liderazgo, tal como lo presenta Rafiki, es que los grandes líderes nunca se van del todo. Residen en las lecciones que dejaron y en la conciencia de quienes quedan. Este enfoque en la transmisión de valores,
más que de sangre, es lo que eleva el relato a una fábula moral universal. La confrontación final entre Simba y Scar es una lección magistral sobre la responsabilidad. Simba no puede ganar solo con fuerza, debe desarmar a su tío exponiendo su fraude. Cuando Scar intenta culpar a las hienas, la propia base de su poder se desintegra. Las hienas, que representan la fuerza bruta sin dirección, se vuelven contra el líder que las ha subestimado y maltratado. Este colapso de la alianza tiránica es la validación de que el poder basado en la traición y la explotación es intrínsecamente autodestructivo. La restauración del orden natural, marcada por el regreso de la lluvia y la solemnidad de Simba en la Roca del Rey, es el triunfo de la integridad sobre el cinismo. Es la confirmación de que la verdadera realeza exige sufrimiento, sacrificio y la aceptación de que uno es parte de algo inmensamente más grande que su propia existencia individual. El ciclo de la vida, más allá de su significado biológico evidente, opera en la película como una metáfora del legado cultural y la continuidad histórica. La enseñanza de Mufasa a Simba sobre cómo los reyes del pasado miran desde las estrellas es una forma de mitificar la tradición y anclar la identidad del futuro líder en una línea ininterrumpida de predecesores honorables. Esta idealización del pasado contrasta fuertemente con la visión que Scar tiene de la historia, un mero campo de batalla donde el más astuto triunfa, desinteresado en cualquier responsabilidad hacia quienes vinieron antes o vendrán después. Scar busca romper el ciclo, imponer un estancamiento egoísta que detiene el flujo natural de la vida. La animación, especialmente en las escenas de la estampida y en el posterior deterioro de las tierras del reino, utiliza el movimiento y la inmovilidad para transmitir el estado emocional del ecosistema. La estampida es un caos cinético, una fuerza descontrolada que arrastra vidas, mientras que el reinado de Scar se caracteriza por una quietud malsana. El agua estancada, la tierra agrietada, la ausencia de vitalidad en el aire. Es un mundo que ha perdido su ritmo. La habilidad de los animadores para infundir tal pathos en paisajes desolados demuestra una comprensión profunda de cómo el entorno refleja el estado interno de sus habitantes, un mérito que se atribuye a la dirección artística meticulosa que buscó inspiración en la majestuosidad del Serengeti. El tono de la película, aunque fundamentalmente trágico en su nudo, nunca sucumbe a la desesperanza absoluta gracias a la presencia constante del humor como mecanismo de supervivencia. La química entre Timón y Pumba es el ancla de la ligereza. Su adhesión al hedonismo no es simplemente pereza, es una filosofía defensiva contra un mundo que ha demostrado ser cruel y exigente. La aceptación que ofrecen a Simba es vital en su etapa de vulnerabilidad, permitiéndole reconstruir su autoconcepto lejos del juicio severo de su deber real. Es una burbuja necesaria antes de la inmersión en la madurez. Rafiki, a menudo visto como el excéntrico del grupo, opera en la esfera de la sabiduría chamánica, donde la lógica lineal es inútil. Sus acciones, golpear a Simba con su bastón, mostrarle el reflejo incorrecto, son ejercicios diseñados para forzar una reacción, para sacar al protagonista de su letargo autoinducido. Él entiende que el dolor y la negación son barreras autoimpuestas que deben romperse con fuerza, no con delicadeza. Su función es recordarle a Simba que la identidad no es algo que se encuentra en el exterior, ni en la culpa, ni en la evasión, sino en la aceptación valiente de lo que uno ya es intrínsecamente, el hijo de Mufasa. La maestría de la película reside en cómo estos elementos dispares, la tragedia shakespeariana, la comedia de compañeros, la espiritualidad ancestral, se fusionan sin fisuras bajo el manto del ciclo de la vida, creando una estructura narrativa que se siente tanto épica como íntimamente personal. La música de Elton John y Tim Rice, integrada en la partitura de Zimmer, proporciona la textura emocional accesible al público masivo. Canciones como Circle of Life y Can You Feel the Love Tonight no son meros interludios musicales, sino encapsulaciones temáticas. La primera establece el tono cosmogónico y la pertenencia. La segunda, con su sensualidad mesurada, marca el momento en que Simba comienza a reconectar con el mundo fuera de su dolor, encontrando el amor y la posibilidad de un futuro junto a Nala.
Este equilibrio entre lo épico orquestal y la melodía pop accesible es una de las claves de la resonancia duradera del filme, demostrando cómo la música popular puede servir a narrativas de gran peso mitológico. El tema del duelo es tratado con una honestidad sorprendente para una película animada destinada a un público amplio. La desesperación de Simba tras presenciar la caída de su padre es tan palpable como el horror de cualquier tragedia clásica. La culpa, alimentada por la voz susurrante de Scar, se convierte en un antagonista interno más formidable que el propio villano. Este manejo del trauma infantil es lo que obliga a Simba a un viaje de maduración que no es opcional, sino existencial. El miedo a la propia sombra, el miedo a asumir la identidad que le fue arrebatada, es la prueba final que debe superar antes de poder reclamar su lugar legítimo. La puesta en escena de la lucha final, tras la lluvia purificadora, se beneficia de la atmósfera renovada. El aire limpio permite que la verdad resplandezca. Simba, ya no un cachorro temeroso, sino un león adulto forjado por la experiencia, enfrenta a Scar en un terreno que es simultáneamente su hogar y su campo de batalla ideológico. La verdad que Scar intenta enterrar, su complicidad con las hienas y el asesinato de Mufasa, emerge con la fuerza de una inundación. La caída de Scar es doble, física al ser atacado por sus aliados traicionados, pero, fundamentalmente, moral al ser expuesto ante su pueblo. Su muerte es el sacrificio final necesario para que el ciclo se restablezca y la tierra pueda sanar. El desenlace, con Simba tomando su lugar en la Roca del Rey bajo un cielo claro y fértil, encapsula la tesis del filme. La verdadera realeza no es un derecho de nacimiento, sino una responsabilidad activa y continua. La imagen final del ciclo, comenzando de nuevo con el cachorro de Simba, simboliza la esperanza inmutable y la promesa de que, aunque el dolor y la pérdida son inevitables, la estructura de la vida y la comunidad perduran a través de la aceptación del deber y la memoria de los que guiaron el camino. Es una afirmación poderosa sobre la resiliencia inherente al orden natural cuando es respetado por sus custodios. La estética visual de la película, al evocar la vastedad y la brutalidad sublime de la naturaleza africana, dota a los dilemas personales de los personajes de una escala épica. La sabana no es solo un telón de fondo, es un participante activo en la tragedia y la redención. La luz del sol filtrándose a través de las nubes, cuando Simba acepta su destino, irradia una esperanza tangible, mientras que la oscuridad opresiva y casi gótica que envuelve las tierras bajo Scar enfatizan el castigo impuesto a un ecosistema desequilibrado por la ambición. Esta manipulación del color y la luz es una forma de narrativa ambiental, mostrando cómo el buen gobierno se traduce en prosperidad visible y el mal gobierno en desolación palpable. La figura de Mufasa, aunque breve en presencia, domina por su ausencia. Él personifica el ideal inalcanzable que Simba debe primero rechazar y luego, necesariamente, encarnar. El recuerdo de Mufasa actúa como un estándar ético contra el cual se mide la corrupción de Scar. Es significativo que Scar nunca pueda replicar la conexión genuina de Mufasa con los otros animales. Su autoridad es impuesta, no inspirada. Esto subraya que el liderazgo efectivo, tal como lo entendieron los grandes monarcas históricos y mitológicos, reside en la capacidad de inspirar lealtad a través del servicio, y no simplemente mediante la coacción. En cuanto a la dinámica entre Timón y Pumba, su influencia se extiende más allá del alivio cómico. Ellos representan la tentación de la mediocridad y el autoaislamiento. Para Simba, adoptar el Hakuna Matata es una elección comprensible tras el trauma, una forma de supervivencia psicológica. Sin embargo, la película inteligentemente establece que esta paz es insostenible para un ser destinado a la grandeza. El amor y la amistad son esenciales, pero la madurez exige trascender la comodidad personal para enfrentar las responsabilidades comunitarias. Nala es quien, a través de su amor firme y su relato de la devastación, saca a Simba de ese refugio autoimpuesto, forzando el encuentro entre su vida elegida y su destino impuesto. La estructura del viaje del héroe es seguida con rigor, pero se enriquece con la perspectiva de la comunidad. El retorno de Simba no es solo para reclamar un trono, sino para sanar una tierra herida.
El acto final de Simba al enfrentarse a Scar, utilizando la verdad como su arma principal, establece un precedente para su futuro reinado. La transparencia y la justicia serán sus pilares. El rugido triunfal de Simba al final no es un grito de victoria personal, sino un anuncio de renovación para todo el reino. Es el sonido del orden restaurado, la promesa de que el sol volverá a calentar las praderas y el ciclo podrá continuar su curso, llevando consigo la memoria de quienes fueron y la esperanza de quienes serán. El tema de la herencia y la apropiación del legado es fundamental para entender la profundidad con la que la película aborda el poder. Scar, al intentar usurpar el trono, no solo busca el mando político, sino la legitimidad simbólica que Mufasa poseía. Su incapacidad para honrar las tradiciones o entender la reciprocidad del ciclo de la vida lo condena a ser un administrador temporal y destructivo. Él ve el reino como una propiedad a ser explotada, un error conceptual que se refleja en su alianza con las hienas, criaturas que, por su naturaleza, no están integradas en la jerarquía natural de la pradera, sino que son utilizadas como instrumentos de control y caos. La construcción de Scar como el villano intelectualmente superior pero moralmente vacío es una crítica sutil a la tiranía basada en la meritocracia invertida. Él se siente más inteligente que Mufasa, y esa arrogancia lo lleva a subestimar tanto a su hermano como a su sobrino. Su fatal error radica en su incapacidad para manejar las fuerzas que él mismo desató. La traición de las hienas al final no es un acto inesperado, sino la consecuencia lógica de liderar a aquellos que solo entienden el poder transaccional y no la lealtad arraigada en el respeto mutuo. El papel de Nala como fuerza catalizadora del cambio merece ser destacado por su pragmatismo frente al misticismo. Mientras Simba está absorto en su culpa y Rafiki lo guía a través de visiones, Nala es quien trae el mundo real, el sufrimiento tangible de las praderas, a la burbuja de la selva. Su determinación para abandonar la seguridad de su nuevo hogar y emprender la búsqueda de ayuda es un acto de liderazgo femenino fundamentado en la acción directa y el amor incondicional por su comunidad. Un contrapunto necesario a la introspección necesaria pero pasiva de Simba durante su exilio. La banda sonora en el momento del retorno de Simba es particularmente efectiva. Al pasar de la ligereza tropical de la selva a los tambores graves y ominosos que anuncian su llegada a las tierras del reino, la música prepara al espectador para la confrontación. Es la música de la guerra moral. Zimmer utiliza estas transiciones auditivas para subrayar que Simba ya no es el joven despreocupado. Ha regresado como un guerrero que debe luchar por el derecho a existir en paz. La tensión narrativa se resuelve no solo en la batalla física, sino en la capacidad de Simba para proyectar la autoridad moral de Mufasa sin caer en su sombra, sino completándola con su propia experiencia de sufrimiento y autodescubrimiento. El legado, por lo tanto, se confirma como una evolución, no una mera repetición. El concepto de la sombra en el viaje psicológico de Simba es un hilo conductor fascinante. La sombra no es solo el recuerdo reprimido de la muerte de su padre, sino también el miedo a su propio potencial destructivo. Un miedo exacerbado por la manipulación de Scar, quien le hace creer que es responsable de la desgracia. Este enfrentamiento con su propia psique oscura, facilitado por Rafiki, es el verdadero rito de paso. El misticismo del chamán sirve para externalizar ese conflicto interno, obligando al príncipe exiliado a ver que la oscuridad no es algo que se deba huir, sino algo que se debe integrar y superar para alcanzar la plenitud del yo. La diferencia entre la tiranía de Scar y el liderazgo de Mufasa se manifiesta en la gestión de los recursos y las relaciones interpersonales. Mufasa opera bajo la premisa de la abundancia compartida. Su poder deriva de la salud del ecosistema que él protege. Scar, en cambio, opera bajo la escasez impuesta. Al permitir que las hienas diezmen los recursos sin planificar la reposición, demuestra su absoluta falta de visión a largo plazo. Su enfoque es extractivo y cortoplacista, un espejo de ideologías económicas que priorizan el beneficio inmediato sobre la sostenibilidad, llevando inevitablemente al colapso del sistema que intentan dominar. Los personajes secundarios como Sasu, el mayordomo Abe, representan la lealtad burocrática y el orden establecido, aunque a veces se muestra algo pomposo. Su sufrimiento bajo el régimen de Scar
relegado a servir a un déspota, es una metáfora de cómo las instituciones y los individuos leales deben plegarse o resistir en tiempos de usurpación. Sasu, a pesar de su irritabilidad, mantiene una fidelidad inquebrantable al linaje legítimo, y su alivio al retorno de Simba es el de todo el sistema que anhela volver a funcionar bajo principios justos. La escena del exilio en la selva, con su exuberancia desordenada, es clave para entender la naturaleza de la libertad sin propósito. Timón y Pumba han encontrado una paz superficial al rechazar las estructuras de la vida, creando su propio micromundo. Sin embargo, esta paz se revela como una forma de estancamiento evolutivo. El verdadero crecimiento, el que Simba necesita, siempre implica la reintegración con la comunidad y la aceptación de las obligaciones que conlleva la pertenencia. La selva es un paréntesis de indulgencia, mientras que la Roca del Rey representa el destino y el deber ineludible. El rugido final de Simba no es meramente una demostración de fuerza física obtenida tras derrotar a Scar. Es la reafirmación de la voz legítima del reino. Es un sonido que resuena con la autoridad heredada y ganada. Este rugido marca el momento en que el legado de Mufasa se completa con la madurez adquirida por Simba. El nuevo rey no solo gobierna como su padre, sino que gobierna a partir de la comprensión profunda de lo que significa ser parte del ciclo de la vida, cerrando el círculo con la majestuosidad que el ciclo exige. La aceptación de que la muerte precede a la vida y que cada generación tiene la responsabilidad de nutrir la siguiente. La narrativa de El Rey León se apoya fuertemente en el arquetipo del viaje del héroe, pero lo impregna de una sensibilidad ecológica y monárquica que lo singulariza. La concepción de la realeza en las tierras del reino no es meramente política, sino espiritual y ambiental. Mufasa no es rey, porque es el más fuerte, sino porque es el más consciente de su papel como nexo entre el mundo espiritual, sus ancestros estelares, y el mundo físico, el ecosistema. Esta responsabilidad dual exige una sabiduría que Scar, centrado únicamente en el poder personal y la gratificación inmediata, nunca podrá poseer. Scar, en su ingeniería del crimen, revela una comprensión cínica de la vulnerabilidad de la fe y la inocencia. La forma en que utiliza el miedo, tanto el miedo de Simba a ser descubierto como el miedo de las hienas a la inanición, demuestra su maestría en la coerción. Su manipulación de la tragedia lo convierte en el villano más efectivo, un usurpador que no solo toma el trono, sino que intenta reescribir la narrativa fundacional del reino para justificar su ilegítimo ascenso. Su tragedia es su incapacidad para inspirar devoción genuina. Solo puede comprar obediencia temporal. La etapa de Simba en la selva, aunque vista como una travesura liberadora, es analizada por la película como una neurosis autoimpuesta. El hedonismo y el olvido, Hakuna Matata, son defensas psicológicas contra una verdad demasiado pesada. Timón y Pumba, con sus diálogos